11 meses de uso, 8.000 kilómetros recorridos, más de 30 cambios entre accesorios, modificaciones y mejoras. Vamos a ver lo bueno, lo malo, lo que se dañó, lo que mejoramos y qué va a pasar con esta moto. Quédate que en breve te lo cuento todo. Equipo, saludos, bienvenidos y bienvenidas a un video más del canal. Hoy les traigo el cierre de este proyecto de la Kobe 800X Pro y vamos a conocer toda mi experiencia a lo largo de este tiempo, ya casi un año con la moto, cerca de 8.000 kilómetros, muchas modificaciones, accesorios, mejoras. Les voy a contar todo lo que he vivido con ella, las cosas que pude mejorar, qué cosas no. Y para eso creo que es importante empezar con un breve recap del proyecto. Antes de esta moto yo tenía una Yamaha Teneré, me estaba iniciando apenas en el tema Adventure y lo que me molestaba mucho de esa moto era el peso, sobre todo que se sentía muy arriba. Entonces todavía me caía mucho, todavía me caigo, pero en ese entonces mucho más. Y cada vez que me tocaba levantar la moto, los cambios de dirección, me lo encontraba un poquito pesado para mí. Entonces veo el lanzamiento de esta moto, me causa mucha intriga, mucha curiosidad, mucho entusiasmo porque fue lanzada con una idea de un peso de 190 kilogramos en 800 centímetros cúbicos, cosa que esa relación potencia llamaba mucho la atención, entonces era algo que yo quería. Disfruto mucho esa cilindrada, esos 95 caballos que había probado ya en otras motos. Y nada, me cautiva, quiero tenerla. Entonces en octubre de 2024 compro la moto y realmente vi lo que había y de una vez pensé en un proyecto porque sabía que habían cosas que se podían mejorar y con visión de que esto podía ser una muy buena plataforma sobre la cual desarrollar y lograr mejores cosas dentro de todos los cambios que vamos a conocer que pude hacer con la moto. Entonces creo que lo más importante es iniciar lógicamente con lo bueno. Vamos a mirar la lista de las cosas buenas que tiene la moto, experiencias positivas y puntos fuertes. Lo primero, lógicamente, debemos hablar de su ligereza. Es la más ligera dentro de su categoría y con mucha diferencia. Es algo por lo que brilla esta moto, por lo que se destaca. Lo tengo en la parte buena, pero al mismo tiempo lo vamos a ver en lo malo. Otra de las cosas muy buenas que tiene esta moto es su agilidad, muy fácil de maniobrar, los cambios de dirección, es súper divertida en pistas rápidas. Otra cosa muy buena es su motor, la verdad que 800 cc, 95 caballos, tenemos potencia de más. Eso también lo hace muy divertida, el sonido del escape, la moto, cómo funciona la máquina, o sea, muy fluida, muy buena, la verdad que me gusta mucho. Aquí también encontramos en lo bueno la pantalla TFT en su posición vertical, que me gusta mucho. Creo que ya es una tendencia, vienen muchas motos en ese formato y creo que está acertado, sobre todo cuando estamos en esa conducción dinámica, parado, posición de ataque, podemos ver un poco mejor la información que tenemos en el display. También es súper fácil, súper intuitivo, el menú bien simple, está todo bien ilustrado, camina rápido y se entiende muy fácil. También de las cosas que me gustaron en lo bueno tenemos su diseño atractivo, una moto que para mí es muy bonita, o sea, me gusta cómo se ve, el flow, los detalles, me gusta en general la moto, cómo se ve el diseño. También en lo bueno tenemos la ergonomía, es una moto, la verdad que de posición muy cómoda, tanto para la conducción off-road, deportiva, como también para hacer carretera. Su posición de verdad que es muy cómoda y lo más importante fue lo que ellos pudieron lograr de hacer una moto con suficiente altura del piso al cubrecárter, pero que al mismo tiempo tú pudieras llegar bien con los pies al suelo. Eso gracias aquí a su diseño del asiento, que es bien bajito aquí. Yo lo rellené también aquí, eso es parte de las modificaciones. Pero para mí es una idea y un concepto que está muy bien logrado, tiene buen balance y uno puede dominar bien la moto porque se llega bien al suelo y tenemos ese recorrido de altura libre al suelo. Otra cosa de lo bueno, tenemos los recambios, que son la verdad que muy económicos, es una moto china y dentro de su catálogo de piezas y también los accesorios podemos encontrar precios de verdad que muy buenos. Por último, en la parte buena es una mecánica simple, esta es una moto que yo la compré y solo fui el primer mantenimiento al concesionario, al taller, a hacer esa revisión de los primeros 1.000 kilómetros. Luego de ahí, todos los mantenimientos lo hago yo en casa, todo es de fácil acceso, muy cómoda de verdad de trabajar.
Nos movemos entonces, terminamos ahí con lo bueno, vámonos ahora a la parte de lo malo. Lo primero que encontramos aquí y lo más malo de todo es el tacto del acelerador o la sensación del acelerador, como viene la moto de fábrica. Es muy brusco, tiene lo que se le conoce como on-off, eso todo nada, porque no es de verdad preciso, no un recorrido como lineal, sobre todo en la primera parte de ese recorrido de aceleración. El on-off, cuando tú sueltas, el corte de motor es como muy brusco, entonces cuando vuelves a acelerar es también muy impulsiva. Eso la verdad que es muy desagradable, sobre todo en las partes lentas, off-road técnico, esas zonas que son de piedra grande, piedra suelta. Eso tú vas todo el tiempo como que... Bla, 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 bla. Eso la verdad que es lo más incómodo y lo peor que tiene la moto. La otra cosa mala es su control de tracción, ya lo había hablado en el review. Se siente algo primitivo, algo que no está preciso, algo que no está bien calibrado, ni siquiera bien desarrollado, ni bien pensado. Yo mejor no lo hubiese puesto, honestamente, desde que la compré lo apagué y más nunca lo he vuelto a encender. Gracias a Dios ella memoriza eso para siempre y nunca lo he utilizado. Otra de las cosas que podemos ver en lo malo son sus componentes, que no es que sean malos, pero sí tú sientes y ves que son componentes de menor calidad cuando lo comparamos con otras motos de su segmento, de su categoría, la competencia. Pero aquí hay algo que debemos entender y es que es una moto pensada en su ligereza, por ende estos materiales se traducen en ese peso que estamos ganando. No es que son malos, de verdad, no he tenido fallas, no he tenido temas con ninguno de los materiales, todo funciona muy bien, nada se ha roto. Sí hubo una campaña con la bieleta, los links aquí que agarran debajo del amortiguador, que cierta producción se estaban agrietando esa bieleta. Gracias a Dios los chasis fueron enumerados, yo no estaba dentro de ese listado. Sí vi videos, fotos de gente que tenía esa bieleta agrietada. Recientemente vemos un video de un español que el motor se le rompió completamente y cayó de atrás. Pero fuera de eso, los materiales nítidos, en mi caso, todo me ha funcionado muy bien. No veo desgaste, no veo piezas rotas, todos sus botones están muy bien estados, ni siquiera tienen desgaste del roce de los dedos, o sea, todo está muy bien. Los plásticos se han mantenido muy bien, pero sí sentimos esa menor calidad en los materiales. Otra cosa en lo malo es que su suspensión de fábrica, no esta, que yo la cambié, viene muy rígida. Yo la llevé donde mi preparador, Tito Cabrera, HCR Suspension. Pude hacer un revalvuleo, cambio de aceite, la mejoramos bastante, pero la suspensión de fábrica viene muy dura, por más suave que tú hagas el ajuste en los clics. Otra cosa de lo muy malo que tiene esta moto es la falta de tracción, que es lo que te mencionaba, que es bueno en su ligereza, pero ahora aquí en lo malo también lo debo mencionar, porque al la moto ser tan ligera, tener muy poco peso atrás, la moto no tracciona o tracciona muy poco. Entonces, en pistas rápidas eso es muy bueno, es muy divertido porque tú andas haciendo derrape, te estás disfrutando la moto, es chulo, pero cuando te llega el momento de arrancar una subida de cero o zona trabada, lenta, tramo técnico, la verdad que la moto te derrapa mucho de atrás, tú pierdes el control y cuando tú juntas eso con el tacto del acelerador que tienes tú que modularlo por ese on-off, la verdad que es un poquito incómodo. Otra cosa en lo malo también es en la pantalla TFT, lo mencioné lo bueno de la pantalla TFT, pero lo malo de esa pantalla es que a mí me pasó, tal vez a alguno de ustedes le puede pasar, en una caída la rompí porque el handguard que tenía puesto ahí le dio a la pantalla en la esquina, entonces tuve que cambiar el TFT y al cambiar el TFT se va toda la información del odómetro, el kilometraje recorrido. Entiendo que eso es muy malo porque se pierde la información y en caso de una persona con malas intenciones te puede engañar, puede cambiar el TFT y venderte una moto con mucho menos kilómetros de lo que realmente tiene. No sé si el concesionario, me imagino que sí, en los registros de mantenimiento tienen esos datos, pero el que hace su mantenimiento como yo en casa, no hay forma de tener esa información correcta. Pasando con lo malo, vamos a mirar los daños y fallas que he tenido en esta moto en todo este tiempo y este recorrido. Y realmente aquí la lista es muy corta porque solo he tenido 2 daños o fallas. El primero, que fue el más grave de todo, fue que los discos de clutch se quemaron, embrague, con menos de 1000 kilómetros. Ay, mamacita. Me diga que este clutch se fue aquí. ¡Ja!
Aquí hay varias opiniones. Realmente yo en mi trayectoria de motos, que no es muy larga, nunca había quemado discos de cloche. Me lo encontré muy raro cuando esto me pasó. Es verdad que estaba en una subida, estaba acelerando mucho la moto, pero no creo que hice yo un mal uso del embrague. Lo que sí noté luego de eso fue que la maneta del embrague no tenía ese juego que se necesita libre para que el embrague funcione correctamente. Entonces, estaba muy tenso el cable, estaba muy apretado. Entiendo yo que esa fue la razón. Luego que me lo cambiaron, que por cierto fue en garantía, me lo cambiaron todo en garantía, muy bien, punto a favor ahí. Le dejamos su libre recorrido que necesita, entre 3, 5, 10 milímetros de rejuego aquí en la maneta del clutch, más nunca he tenido tema con el embrague, entonces, y he hecho cosas peores, cosas más técnicas que en ese momento, y la verdad que no me ha vuelto a pasar, entonces entiendo yo que fue por eso puntualmente. Eso también lo vi que le pasó a mucha gente, y la moto realmente de fábrica venía con el cable muy tensado. Lo otro que se dañó o falló fueron los rodamientos en la rueda trasera. La verdad que eso me pasó cerca de 5 o 6 mil kilómetros. Entiendo que fue prematuro ese desgaste también, se rompieron. No estaban rotos, despegados completamente, pero sí tenía juego en la rueda trasera, en la Catalina. Y la verdad que me parecen que esos rodamientos son de muy mala calidad. Logré cambiarlo de atrás, porque tenía una salida muy rápida puntual, pero la idea es cambiarlos todos. Voy a cambiarlo de adelante y todo lo que tenga que ver con rodamiento, porque me parece que son de muy mala calidad. Únicas dos cosas, equipo, que he tenido fallos o daños con esta moto. Es verdad que no es tanto tiempo, tampoco tanto kilometraje, apenas son 8,000, pero de momento de verdad que me parece fiable la moto, me parece que todo funciona y se puede confiar en ella. Luego de esto, entonces, vamos a pasar al quinto punto, que fueron los cambios, mejoras y accesorios que he hecho en esta moto. Y aquí la verdad que la lista es muy larga. Vamos a buscarlo, le voy a poner precio a todo, vamos a ver el número total de esas modificaciones, sumarlo con el costo de la moto y ver al final qué pude haber yo hecho con ese dinero diferente. Entonces empezamos por adelante. Lo primero que cambié fue el fender alto, guardabarro delantero. Tú sabes que esta moto viene con el bajito aquí, pero para los pros que nosotros hacemos, la ruta donde nos metemos, el lodo y eso, se tapa con el fender bajito, entonces nos fuimos con el alto. Aquí lo hice 2 veces porque primero compré el kit de Uncle One, que viene un guardabarros un poquito más grande, me parecía feo, y los covers de la botella realmente también era horrible, o sea, ni siquiera entendí yo que funcionaban, una pieza metálica, no tenía protección para el polvo, la horquilla. Entonces al final lo que hice fue que compré este Acervis, creo que de KTM 6585, no me acuerdo, lo encontré en Amazon. Es un poquito más corto, la moto se ve mucho mejor. En cuanto a los covers de las horquillas, inicialmente, antes de yo modificar la suspensión, cuando tenía la de fábrica, lo que hice fue cortar el guardabarro que tenía y me quedé con los covers que traía ese guardabarro bajito. Luego de eso, al cambiar la horquilla, tengo puesto los covers de KTM 890, porque la suspensión también es de ahí. Pero seguimos con la lista. Ese front fender kit de Uncle One me costó $150. Luego de eso compré este fender que fueron $28. Los covers de las horquillas de 890 me costaron $90. Otra cosa que pasé en las modificaciones, que fue de la primera cosa que hice, fue la suspensión, donde Tito Cabrera, HCR, que hicimos el revalvuleo, cambio de aceite, buscando esa mejora. La verdad que la moto cambió bastante. Ese trabajo tuvo un costo de $350. Mejoró muchísimo. Me pude haber quedado allí, pero sabía que siempre se podía hacer algo mejor, entonces luego vamos a entrar a ese paso que fue cuando cambié aquí. La suspensión WP Explore de KTM 890 Adventure R, encontré el kit, la botella de adelante y el amortiguador trasero por $1,347. El amortiguador trasero no lo pude usar porque en esa moto, originalmente la 890, va anclado el amortiguador directamente al swing arm, al catre, al basculante, y aquí nosotros tenemos links, violeta, entonces no lo pude utilizar, lo vendí, solo me quedé con la de adelante. Entonces, algún paréntesis aquí, si tú quieres hacer esta conversión hay cosas que tú tienes que cambiar. El triple clamp, la parte de abajo del triple clamp, tuve que abrirla 1 milímetro más para que la botella puedan entrar, a pesar de que originalmente la callaba que trae de 48, esta también 48 milímetros, por alguna razón en el centro estas son un poco más gruesas,
tuve que abrir 1 milímetro más al triple clamp para que entrara en la botella. Luego que conseguí eso, la otra cosa que tuve que modificar fue unos casquillos que tuve que hacer aquí a esta base aquí, porque el eje de la moto, de la Kobe, es un poquito más fino, más pequeño. Entonces, para aprovechar ese mismo eje y no tener que hacer cambios más grandes, otro cambio que necesité para eso fue hacer una base para el sensor de ABS, porque originalmente la base de la botella está por aquí, pero no coincidía con mi disco de ABS, entonces tuve que hacer algo aquí adelante para que pudiera funcionar. Encajó, funciona perfectamente. Y la verdad que muy contento con esa de la cosa más importante que hice con esta moto fue esa suspensión delantera. Eliminé un disco de freno en la parte delantera. Eso se agradece en peso porque ahí uno baja cerca de tal vez 5 kilos, pero no lo hice pensando en eso, en reducir peso, sino para tener más comodidad a la hora de entrar y sacar la rueda, porque con la modificación de la botella no era tan fácil como viene lógicamente de fábrica. Al eliminar el disco, lo recomendable es cambiar la bomba de freno. Entonces pusimos una bomba de freno de enduro. Eso se hace porque la verdad es que el tacto del freno cambia. Entonces, originalmente yo lo probé como vino con su bomba de freno original, frenaba bien, funcionaba, pero si te toca hacer una frenada de emergencia, tienes que apretar muy duro la manilla con 2 dedos, y yo usualmente solo uso uno. Entonces, por seguridad, es mejor cambiar la bomba para tener un mejor tacto. La verdad que lo cambié y funciona muy bien. De hecho, la moto frena más, se clava mucho más duro con este cambio que anteriormente. Y la verdad es que para los off-road no necesitamos los 2 discos. En carretera sí, si tú vas lógicamente muy pasado de velocidad, 160, 180, pero en el off-road no es necesario. Me combino ese cambio, me siento la moto bien, me gustó la verdad. Esa bomba de freno me costó $65, la compré usada aquí. Aproveché también y cambié las pastillas de freno. Puse una pastilla de freno Brembo que también son de KTM. Me costaron $100, son caras esas pastillas. Siguiendo con los cambios, tengo los handguards. Aquí hice 3 cosas. Primero intenté unos A-Service que eran de barra de metálica, que fueron los que me rompieron la pantalla. Eran genéricos, no eran para esta moto. Entonces cuando doblaba, chocaba ahí. Fue lo que me rompió la pantalla. Luego de esa mala experiencia, la pantalla me costó $600. Entonces utilicé lo de KTM 890, que son plásticos, al igual que esto, pero también se rompían muy fácilmente. Cambié como 4 o 5 de esos, cada vez que salía cambiaba uno. Y finalmente ahora llegué a estos aquí de A-Service, que son el Rally Profile, no sé qué. La verdad que le quedan muy bien a la moto, todavía no me he caído con ellos, pero lo estoy probando. Me costaron $50. Seguimos con los cambios. El timón lo cambié porque el timón original era muy débil. Los materiales que te mencioné al principio, cuando tuve aquella caída que fue la más fuerte de todas, el timón se dobló. Entonces aproveché y lo cambié por un timón que tenía una postura diferente, muy similar, pero es un timón lógicamente más fuerte, mucho mejor. Es el Fat Bar 604. Ese timón me costó $145. Siguiendo por aquí, otra de las cosas que cambié fue el throttle tube, es el tubo del acelerador por el G2 Tamer, lo que hace que suaviza en un 20% la primera mitad del recorrido del acelerador. El que viene de serie es totalmente redondo, donde hace el recorrido el cable, tiene una parte un poquito más plana, para reducir el tema del on-off, de lo que te mencionaba al principio del tacto del acelerador, esa sensación tan brusca, que eso junto con otras cosas mejoró muchísimo la moto, lo vamos a ver más adelante. El asiento le hice una modificación, hice un poquito de relleno, quería poner el asiento rally, lo pedí, pero pasó algo con Uncle One, cuando vinieron los tariffs, la vaina, me querían cargar un dinero, solté eso y lo que hice fue rellenarlo un poquito más para ponerlo un poquito más plano, y la verdad que está cómodo. Eso fue una modificación económica, $20. Cambié la cadena. La cadena que viene de serie es una cadena, entiendo yo que malita calidad, la veía como oxidada muy rápido, luego empecé a sentir desgaste, había tensado la cadena ya varias veces, y cuando tú tensas mucho la cadena eso representa desgaste. Me fui con una cadena D&D, la verdad que le queda muy bonita con esa terminación gold, y me costó $120. Por ahí mismo cambié la Catalina o el sprocket trasero, para mejorar la relación de las marchas en la moto. Yo quería tener una mejor segunda marcha, que la moto fuera un poquito más briosa de abajo.
y le puse esa Catalina que es de KTM también, de 48 dientes, ya viene de 45, este es de 48 y me costó $48. Seguimos por acá atrás, modificaciones. Tengo el portaplaca de Uncle One, $45. Cambiamos también los foot pegs, que son un poquito más largos y un poquito más anchos, mucho más cómodos. Tienen mejor grip también que los de fábrica. Eso me costaron $70. El escape, conseguí este escape de Leo Beams, que es de $7.90. Tuve también que hacer modificación en la línea de la tubería para que encajara. Me hicieron un trabajo ahí con una abrazadera para no tener que soltar toda la parte de adelante. Si quiero volver a modificar, hacer otra cosa, nada más tengo que soltar esa abrazadera ahí y cambio toda esa parte de atrás. El escape me costó $252 y la modificación de la línea de escape fueron $60. También la base del escape, que es esta que está aquí, que elimina el foot peg del pasajero, todo eso para bajar peso, $27. Seguimos con las modificaciones. Aquí dentro tengo el filtro DNA de aire, me costó $109. Un poquito caro ese filtro, pero bueno, porque se puede lavar, reutilizable, permite mejor flujo de aire. Seguimos con las modificaciones y instalamos la ECU Rally que vende Uncle One, buscando también esa mejora en la respuesta del acelerador, entre otras cosas, mejor baja, limitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No fue suficiente, entonces también hicimos lo que fue la ECU de Rapid Bike, que tengo ese video aquí en el canal, buscando aún mejorar la entrega de potencia de esta moto. La ECU Rally de Uncle One me costó $160. La ECU Rapid Bike fueron $495 con el tuneo. Te recuerdo que la llevamos al banco de pruebas, se corrió la moto, se ajustaron todos los valores para todos esos cambios que teníamos aquí. Adicional a eso, fabriqué una base para el CarPlay. Eso lo hice aquí. Muy económico, $25. Una de las mejores cosas que tengo son los puños Rally. La verdad que son súper recomendados porque son muy cómodos. $34. Y por último, la manecilla del clutch, un poquito más corta, $10. En total estamos hablando de cerca de 30 modificaciones que cambiaron la moto por completo. Algunos de ellos fueron cambios obligados para corregir ciertas cosas y limitaciones que la moto traía, como la suspensión, sobre todo. Lo más importante, el tema del tacto del acelerador, que aunque no ha sido corregido al 100%, la verdad que te puedo decir que he mejorado la moto bastante. Cuando haces todo en conjunto, ya sea lo del throttle tube que yo cambié con la programación y la computadora de Rapid Bike. La verdad que la moto va mucho mejor. Fuera de eso, hay muchos detalles y cambios que son caprichos, cosas estéticas, cosas por comodidad, que no son necesarias, no afectan directamente el cambio o el comportamiento de la moto, pero todo suma, o sea, cualquier mejoría se agradece. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a sumar estos números. Tenemos que en modificaciones he gastado un total de $3.880, más el costo de la moto, que fueron $13.500. Estamos hablando de un total de $17.380. ¿Qué hubiera hecho yo diferente? Con ese presupuesto yo pude haber comprado una KTM 890R de segunda mano. Es una moto de la más, creo yo, la más completa, la que menos hay que hacerle. Pero yo no quería realmente esa moto, me parecía mucho para mí. Yo priorizaba el tema de la ligereza. Otra opción que yo tenía pudo ser una KTM 790 nueva, que ese power me parece un poquito más controlado, me gusta más. Casi el mismo motor que 95 caballos. Lo único que a esa moto también iba a tener que hacerle modificación, el tema de la suspensión. Creo que era lo único que necesitaba hacerle esa moto, que le cae plug and play, ponerle la suspensión delantera como la trasera. Pero realmente esto era lo que yo quería. Fuera de ahí, ¿qué otra opción tenía? Ya la Teneré la conocía, la Aprilia Touareg, una moto interesante, pero feíta. O sea, a mí las cosas tienen que gustarme. No es de la más bonita, entonces eso era un turn off para mí con esa moto, a pesar de que probé una muy modificada y la verdad que esa moto iba muy bien. Pero yo no me arrepiento de mi decisión. Yo creo que hice lo que quería. La logré llevar al punto donde me gustaba la moto y la verdad que para mí estuvo bien lo que yo hice. Todos gastamos, cada quien pone accesorios, a toda la moto uno la personaliza, le hace cosas, la moto perfecta no existe, tenemos que llevarla a nuestro gusto, entonces yo estoy muy contento con el resultado que tengo aquí. Entonces vamos al siguiente punto, que son
los logros con la moto. ¿Qué logré yo con todas estas modificaciones? Lo primero y lo más importante que te mencioné fueron el tema de la suspensión. La verdad que logré una moto más cómoda, absorbe mucho mejor los baches, lee mucho mejor el terreno, el tema de los ajustes también, porque la anterior, la compresión se ajustaba abajo, rebote arriba. Aquí tengo los clics que en cualquier momento puedo ir cambiando dependiendo del terreno, es mucho más cómodo esa parte también. En general, la verdad que, como te digo, lee mucho mejor el terreno, puedo ir bien en ambos escenarios, tanto lento como rápido, porque con la de fábrica, ir lento, esa suspensión tan rígida, era un poco incómoda. Esta no, como absorbe mucho mejor en ambos sentidos, rápido y lento, la verdad que va mucho mejor. O sea que creo que logré algo bueno ahí. Próximo punto que logré algo bueno fue con la combinación de la computadora, el filtro, el throttle tube que cambié. Logré una mucho mejor respuesta de la aceleración. Como te digo, no está solucionada en un 100%, pero te puedo decir que llegué muy cerca. La moto tiene una muy buena respuesta, voy mucho más cómodo en esa zona lenta, la parte trabada, tracciono un poquito mejor por la suavidad que tengo ahora con el G2 y la verdad que eso se agradece, fue muy bueno. Otra de las cosas que logré fue reducir aún más el peso. Esta moto viene con 190 en orden de marcha con el tanque lleno. Llegué a 178 kilogramos entre todas las cosas que hice, por eliminar el disco, por quitar los foot pegs, estos plásticos de aquí los quité, varias cositas más, o sea que tengo una moto muy ligera y con mucho power. Overall creo que tengo un balance general mejor logrado en la moto, la verdad que me gusta mucho. Otra de las cosas que logré fue con esta moto mucho contenido para el canal. Es una moto muy famosa, la conoce mucha gente aquí, de hecho le tienen nombre, el Colipato le dicen. Una moto que, de hecho, hablando de contenido, los reviews que hago en el canal, tengo varias motos y este es el más visto de todo, como con 54,000 views. La verdad que son cifras muy buenas cuando estamos buscando referencias de una moto, muchos comentarios positivos, la gente le gustó esa prueba, le gusta mi contenido, lo que hago, la forma en la que explico, trato de llevar las condiciones reales, un uso real que nosotros hacemos para ver cómo la verdad de todo, el comportamiento. Y aprendizaje de la moto, personales, proyectos, experiencia, la verdad que aprendí un poco de mecánica, aprendí más de modificaciones, qué altera cada cosa, el mismo tema de la suspensión, la posición. Si la pongo más para arriba, consigo un poco más de tracción atrás, pero se me pone más nerviosa adelante. Si la bajo un poquito, todos esos cambios, la verdad que tuve mucho aprendizaje. Nos movemos ahí con el siguiente punto, que fue lo que faltó por hacer. Aquí me faltó cambiar el amortiguador trasero porque la moto iba tan bien de adelante que, como te dije, no correspondía ese comportamiento con el amortiguador trasero. Ese amortiguador también se le hizo un valvuleo donde Tito, mejoró muchísimo, pero es que son cosas muy diferentes. WP, eso es tope de gama en suspensiones y la verdad que quiero o quería sentir lo mismo atrás. Ahí yo tenía dos opciones, comprarle el amortiguador Rally de la X, el 800 Rally, que lo vende Uncle One, creo que por 600, 700 dólares. Y la otra opción era una Öhlins o Andreani o algo por ahí, pero era mucho más cara, 1000 y pico ya. Entonces, la verdad que no quería seguir invirtiendo más dinero en la moto. Ya tengo el proyecto nuevo que voy a seguir desarrollando y ya el dinero que hay es para esa dirección que va. Entonces, creo que se va a quedar así con ese amortiguador de momento. Vamos a ver más para adelante qué pasa. Otra cosa que me faltó por hacer, que es de las cosas principales que debemos hacer, pero nunca lo hice, fue cambiar el skid plate por uno que fuera más alto y cubriera un poco más aquí la parte de los colectores, porque por lo demás él es bien fuerte, no es de esos skid plate que vienen muy finitos, muy ligeritos, que he aguantado muchos golpes, muchas cosas. Uno que cubriera también el sensor de oxígeno que tenemos por aquí, no lo hice, pero nada, yo creo que ya eso se va a quedar así. Otra cosa que me faltó por hacer, lo que hubiese querido, era cambiar los discos de freno, tanto de adelante como de atrás. Va muy bien así, pero como te digo, siempre se puede mejorar, se puede buscar un siguiente nivel. Quería poner unos discos para mejor ventilación y eso. No lo hice, ya creo que no lo voy a hacer. Razones, no eran tan necesarios estos cambios, no quería gastar más y como te mencioné, ya tengo un nuevo proyecto que requiere tiempo y dinero. Entonces, vámonos con lo último. ¿Qué va a pasar con esta moto? Honestamente, equipo, yo no sé qué va a pasar con esta moto porque quisiera conservarla. Hay una parte emocional, hay un sentimiento, hay emociones. Es una figura del canal, como te dije, el Colipato.
le tengo mucho cariño, una moto que me llevó a hacer lo que estoy haciendo ahora, este canal de YouTube, creo que todo eso se ha desarrollado con esta moto, quisiera conservarla, pero al mismo tiempo ya tengo, como te dije, el proyecto nuevo, que va a requerir mucho tiempo, va a requerir dinero, no quiero tener una moto sin usarla, tampoco me gusta tener dos motos, sobre todo que son dos motos muy similares en peso, no tanto en prestaciones. Con las dos puedo hacer la misma cosa, tal vez una más cómoda que otra, pero entiendo que adaptarme a dos manejos diferentes, porque ninguna moto es igual a otra, eso a mí me pesa bastante. Entonces quiero concentrarme en una sola moto. Económicamente ahora mismo tengo muchas cosas abiertas, o sea que no sé si deba yo responsablemente quedarme con esta moto, pero como somos un irresponsable, todo puede pasar. De momento no tengo el panorama claro, no la quiero vender, no quiero salir de ella, vamos a ver hasta dónde aguanto y qué alguna cosa que se están cocinando por ahí, pero no sé qué va a pasar con ella, no sé, honestamente. En conclusión, equipo, creo que logré un balance general muy positivo con esta moto, fue una experiencia increíble, la verdad que me disfruté mucho el proyecto, todo el proceso, cada cambio, la gran mayoría de las cosas la hice yo directamente, aprendí muchísimo con la moto, la verdad que una experiencia en general muy buena, me gusta el manejo, sobre todo cuando voy, mientras más rápido voy, la moto va mucho mejor. Creo que definitivamente debemos de entender el tema chino, es una realidad, está aquí para quedarse, vamos a soltar ese miedo. Ustedes vieron las muy pocas cosas que me han pasado con esta moto, que solo fueron dos, el embrague y los rodamientos de momento. Ha fallado muchísimo menos que otras marcas, no la vamos a mencionar esa marca, pero ustedes saben de quién yo estoy hablando, ellos saben quiénes son. Entonces, la fiabilidad creo que está aprobada, apenas son 8.000 kilómetros, me gustaría llevarla hasta menos 20.000 para terminar de confirmar eso, pero tanto esta como otras marcas chinas que he visto, la fiabilidad está cumpliendo su trabajo, no he visto mayores cosas, daños, motos descompuestas, o sea, eso no existe, vamos a soltar ese miedo, atrévanse, son motos más económicas, son motos que están cumpliendo con su deber, con su trabajo, con su experiencia de manejo, todo está saliendo muy bien hasta ahora. Entonces, por último, vamos a pensar en la recomendación. Si tu idea es hacer un paseo lento, un off-road suave, paseo de disfrute, no creo que sea la moto para ti. Es una moto, como dice la marca, Focus on Performance, está pensada para ir rápido. Mientras más rápido tú ves la moto, mucho mejor. Como viene de fábrica con su suspensión rígida, con su respuesta brusca del acelerador, no creo que se disfruta mucho. El que está pensando simplemente hacer un destapado, un paseíto light, no se disfruta mucho. Creo que hay mejores opciones para eso. Pero si tú estás pensando en desempeño, en un ritmito rápido, disfrute, dinámico, creo que puede ser la moto para ti. Ya viste la lista de todas mis modificaciones. Si quieres hacer el proyecto, lo puedes hacer y vas a tener muy buen resultado. Una moto que vas a disfrutar bastante. Si te gustó el video, equipo, no olvides coméntame, déjame saber qué te pareció el proyecto. Déjame tu like, suscríbete porque por ahí vamos a arrancar próximamente con el próximo proyecto que es la KTM 390 Adventure R modelo 2025. Ya la tengo conmigo, tengo la idea, tengo ubicadas ciertas piezas de las cosas que vamos a cambiar, entonces eso va a estar muy interesante. Como siempre, gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo.